Are you ready, guys? Fire! Take it! Pick him up! Here, brother! Yeah! Take it! Take it! Take it! Take it! Put hands quick. Short hands, I said, quick. Take the anointing! Marakate Pyalva Kanti Mante Remo. John, what's going on? Cancer, Pastor! Cancer! All the pain is gone in his chest! We break it in the name of the Lord. Pick him up. Holy, holy. What's going on? Lupus, all the pain is gone. Whoa. Pick it up. What's wrong with her? What's wrong with her? Lupus! Go, holy, holy. Here, guys. Whoa. Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Echezer Nancova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más con más un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es: ¿será el poder de Dios o será el poder del engaño? Así como lo está escuchando. ¿Será el poder de Dios o será el poder del engaño? Mano, todas las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día, es terrible lo que está aconteciendo hoy en día. Porque la mayoría de las personas no están viendo para Jesús conforme a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Que dice: oleando para Jesús, viendo para Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el menosprecio. Amado, es muy importante nosotros reconocer esto. ¿Por qué, amado? Porque en Hechos, capítulo de número 8, versículo de número 9, dice: pero había un hombre, escúcheme, esto es importantísimo, porque esto es lo que vimos en el principio del video. Yo no sé qué tú opinas, pero para mí esto es un error, es un engaño. Y muchas personas se están dejando engañar por muchas personas que se dicen ser cristianos. Amados, deberían arrepentirse. Nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. Escuche esto. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 9, dice: pero había un hombre llamado Simón, el cual antes había sido mágico en aquella ciudad y había asombrado a la gente de Samaria, diciendo ser algún grande. Escuche, el cual todos oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Nota esto. Simón, el mago, el mágico, estaba en la ciudad de Samaria. ¿Y qué hacía Simón? Simón hacía magia. Simón engañaba a las personas que estaban ahí. Y las personas decían que este Simón actuaba en él el poder de Dios. Y era un hombre grande en Samaria. Todos en Samaria daban testimonio de que este era un hombre de Dios. Hasta que llegó Felipe. Cuando Felipe llegó en Samaria, este hombre dejó de ser un grande hombre de Dios y se convirtió en un discípulo de Felipe. Amado, porque escucha esto que es muy importante. En este hombre no operaba el poder de Dios y engañaba a la gente. Es diferente hoy, amados hermanos. La mayoría de las personas hoy no están buscando una revelación de la palabra. La mayoría de las personas hoy en día no quieren oír la voz de Dios. La mayoría de las personas, que le estoy diciendo esto con mucha tristeza en mi corazón. La mayoría de las personas hoy en día están buscando profetas. La mayoría de las personas de hoy en día están buscando que lo engañen. Sí, amado. Está buscando que lo engañen, porque si viene alguien hablando la palabra de Dios, difícilmente oyen. Difícilmente prestan atención.
Pero si se levanta alguien con una camisa, pegándole a otra persona y cayendo en el suelo, eso atrae multitudes. Eso atrae multitudes. Eso atrae la atención de muchas personas. Y me da tristeza que no solamente atrae las personas que no conocen de Dios, las personas que no tienen llamado de parte de Dios, las personas que no son escogidos. Me da tristeza porque hay gente escogido de parte de Dios y están metidos en esos grupos de personas. Se están congregando ahí, les gusta ser engañados, sabe que están siendo engañados y ellos le aplauden. Amado, este Simón que dice la Biblia aquí, era un mago, y el pueblo de Samaria, aunque era el pueblo de Dios y estaba dividido, aunque era el pueblo de Dios, pero no tenía nombre de que era de Dios, amado, eran engañados. Estas personas eran totalmente engañados hasta que llegó Felipe. Felipe llegó en Samaria después que comenzó la persecución de los discípulos en Jerusalén. Acuérdate, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, la Biblia dice que Esteban fue apedrellado. Antes de Esteban ser apedrellado, Esteban habló la palabra de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la derecha de la majestad de Dios. Por lo que Esteban dijo, Esteban fue apedrellado. Apedrearon a Esteban. Y cuando apedrean a Esteban, comenzó la persecución de la iglesia. Esteban era un diácono de la iglesia primitiva. Felipe también. Pero cuando matan a Esteban, los apóstoles quedaron en Jerusalén. Tenían coraje. Pero aquellas personas que habían sido escogidos en el capítulo 6 de Hechos para servir comida, como Esteban y Felipe y otros más, Felipe salió corriendo hasta Samaria. Y cuando Felipe llega en Samaria, Felipe comienza a predicar la palabra de Dios. Sí, amado. Felipe comienza a predicar el evangelio. Yo quiero que tú leas conmigo el versículo 11. El versículo 11 dice: y le estaban atentos porque sus artes mágicas los había engañado durante mucho tiempo. La gente oía el mágico. En el versículo 11, la Biblia dice que estaban atentos. Hoy en día, si yo estuviera profetizando para la persona, carro, llave, cosas, este canal tuviera full de gente esperando la profecía de parte de Dios. Lo único que te puedo decir de parte de Dios es que Cristo te ama y quiere salvarte a ti, quiere salvar a tu familia, quiere que ustedes caminen en luz, quiere que usted, tu familia, todos los que están a tu alrededor sean sal de la tierra. Eso es lo que quiere Cristo, salvarnos. Escucha esto. El versículo 12 dice: pero cuando oyeron a Felipe, ahora, nota aquí la diferencia. Ellos estaban atentos oyendo al mágico. Estaban atentos siendo engañados. Pero Felipe llegó hablando la palabra de Dios. Felipe llegó hablando el evangelio. Mira cómo dice: pero cuando creyeron en Felipe, que anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces el mismo Simón también creyó y bautizándose seguía a Felipe y estaba atónito viendo los milagros y prodigios que Felipe hacía, o que Dios hacía a través de este hombre llamado Felipe, evangelista. Escucha, este hombre llamado Simón era llamado de hombre grande, que era un hombre de Dios. La gente decía: este es un hombre de Dios. Y no era, amados hermanos. Felipe llegó hablando el evangelio y la gente creía en lo que Felipe hablaba. Entonces el poder actúa como, hermano Hernán, cuando tú crees al evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice Pablo a la iglesia que estaba en Roma: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque la justicia del evangelio se vive por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta gente que eran engañados, esta gente que eran persuadidos por Simón el mago, cuando oyeron hablar del evangelio, y el evangelio es Cristo. La esencia del evangelio se llama Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Sabe por qué está pasando tantas cosas hoy en día?
dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no creen en Cristo. La mayoría no están creyendo en Cristo, están creyendo en el hombre. Se están dejando arrastrar por falsos profetas. Se están dejando arrastrar por falsos pastores. Se están dejando arrastrar por falsos ungidos. Sí, amado. Así, sí, se está dejando engañar. Si tú estás viendo esta palabra hasta aquí, yo necesito que tú confirmes esa palabra con un gloria a Dios, un aleluya. Escucha cómo dice Mateo, capítulo 24, versículo 24. Dice, porque se levantarán falsos Cristos. Amado, cuando hablamos de falsos Cristos, hablamos de falsos ungidos, de personas que dicen, yo soy el ungido, yo soy el hombre de Dios. Falso, son falsos, falsos Cristos. Y dice la Biblia así, y se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y realizarán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Esta palabra que Cristo estaba hablando aquí con los discípulos, le estaba advirtiendo a ellos, sí, se levantarán falsos cristos y se levantarán falsos profetas y harán grandes señales. Oye, escucha aquí la palabra, grandes señales. ¿Quién permite que estas personas hagan grandes señales? El propio Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, amados hermanos? Para ver quiénes son los que están arraigados en Cristo. Para ver quiénes son los que están fundamentados en la roca. Para ver quién de verdad permanece en la palabra. Amado, porque la mayoría de las personas hoy en día no quieren nada con la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por un grupo de gente, de personas, de escuadrones que Dios está preparando desde antes de la fundación del mundo, que aman su palabra, que cuando entran aquí, no entran porque quieren entretenimiento, entran aquí porque quieren la palabra de Dios, aman la palabra, abrazan la palabra. Yo le doy gracias a Dios por este tipo de personas, amados hermanos. Amado, la gente que estaban en Samaria oyeron el mensaje de Felipe y ¿sabe lo que hicieron? Creyeron y se bautizaron, creyeron y se fundamentaron, amado, y aquel mago se arrepintió. Aquel mago quería buscar de Dios, pero su corazón estaba entenebrecido. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque al final del texto, que ya nos queda poco tiempo, le voy a adelantar algo. Este mismo Simón el mago estaba ofreciendo dinero para que le dieran el poder que Felipe tenía. Este hombre estaba ofreciendo dinero para tener la unción del Santo Espíritu. Pero le voy a decir algo, la unción del Espíritu no se consigue con dinero, se consigue en la presencia de Dios mismo. La unción de Dios se consigue por la gracia que ha sido derramada desde la fundación del mundo para aquellos que la aman. ¿Está entendiendo? No se compra con dinero, y hoy en día hay falsos vendiendo falsa unción. Hoy en día hay personas vendiendo la palabra. Hoy en día hay personas falsificando la palabra de Dios. Pero Dios está levantando un grupo de gente, un grupo de hombres, un grupo de mujeres que aman la palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Queremos saber de ti, ¿sabe? No sé hasta dónde están llegando estos mensajes. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.